Saludos y bienvenidos todos a este contenido audiovisual. Comenzaremos con las presentaciones. Yo soy el doctor Diego Palacio, coordinador del Máster de Estudios Avanzados de Teatro en la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Soy miembro del grupo de investigación Digital Stage y miembro del grupo de investigación Media Art. Comenzamos con ciudades desaparecidas, distopías y mundos posapocalípticos en el teatro. Última transmisión, será Apocalipsis y La Noche de las Almas Abiertas. Por una cuestión de tiempo, permítanme que vaya a lo más nuclear de esta investigación. Desde hace unos años, comenzamos. Desde hace unos años la fascinación por las distopías, las ciudades imposibles, realidades fragmentadas, realidades no deseadas, mundo posapocalíptico, realidades apocalípticas, se ha hecho un hueco en el ecosistema de ficción audiovisual. Y no solo con estrenos cinematográficos, sino también con estrenos televisivos en diferentes plataformas de streaming o televisión a carta o pay-per-view. Tenemos una enorme cantidad de productos que antes estaban en lugares más liminares y que ahora han pasado a ser parte del mainstream. No obstante, tenemos que entender que este gusto por la distopía no es primordialmente contemporáneo. Desde la literatura, novelas gráficas, cómics, manga, anime, etc., tenemos una gran cantidad de productos de esta categoría o de esta temática. Lo interesante es que podemos rastrear este tipo de narrativa en la literatura, por ejemplo, en todo el siglo XX y evidentemente una mayor proliferación en el siglo XXI. Es esta proliferación la que vamos a tocar ahora. Aparece en cómics, series, películas, cortometrajes, incluso spots publicitarios. Y aquí tendríamos uno de esos ejemplos, que es esta enorme parrilla de diferentes productos: Carriers, Falling Skies, evidentemente Walking Dead, que fue uno de los grandes hitos, ¿no? Todas las secuelas, Tales of the Walking Dead, la última de Daryl Dixon, Fear, Beyond, etc. O por supuesto la última y tan premiada The Last of Us. En esta imagen tendremos que empezar a añadir esa enorme proliferación de productos y tendríamos unos cuantos que se van a ir sumando, como teníamos Los 100, Years and Years, El Corredor del Laberinto, V de Vendetta, que ya tiene unos años, La Isla, o por supuesto la última, El Silo, que además nos conecta con el concepto de la ciudad laberíntica que veremos en unos instantes. De esta manera continuamos avanzando y encontramos que hay una tendencia que está a la alza con este tipo de productos cada vez mucho más presentes. Pero esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta, a ponernos a reflexionar sobre la siguiente pregunta, y es, entonces, ¿por qué nos atraen las realidades rotas? ¿Qué hay en esa fractura de la civilización tal y como la conocemos y esa posterior superación a una nueva civilización que es tan atractivo para nosotros? ¿Por qué nos interesa? Y esto lo articulamos sobre dos pilares. El primero, la hiperconectividad. Tenemos ahora mismo un mundo hiperconectado, un espectador hiperconectado, un espectador totalmente hiperestimulado, que está acostumbrado al pantallismo, a las pantallas, a esa polirecepción de estímulos continua. Esta simultaneidad, esta mirada multifocal tiene elementos muy positivos, pero tiene un elemento muy negativo, y es la falsa sensación de una hiperconectividad. Si pasa algo, rápidamente puedo conectarme con todo el mundo y me van a hacer caso, algo que realmente es mentira. El siguiente punto sobre el que articulamos este gusto es evidentemente las ciudades, y la relación ciudad-individuo, individuo-espacio, espacio-ciudad-individuo, en el cual encontramos que la gran mayoría de la población se aglutina en grandes núcleos urbanos, ciudades enormes, verticales, tecnológicas, laberínticas como la madriguera de Alicia, y que aparentemente protegen al individuo, pero que realmente, si rascamos un poco la superficie, debajo enmascaran un microsistema de control, enmascaran un ecosistema hostil, un carácter totalmente laberíntico, una dificultad de solvencia del individuo. Por tanto, todas estas ciudades habitadas por individuos hiper tecnológicos nos van a llevar al caso final que tenemos aquí, que es, por ejemplo, Vivo, ¿no? Esta película Estoy Vivo o Vivo, en la cual tenemos este personaje hiperestimulado, pero que de repente, si se enfrenta a un apagón, si de repente se nos va la luz, si de repente no tiene conexión, Dios mío, no tiene dónde agarrarse. Por lo tanto, esa vinculación de qué sucede entre la tecnología, la hiperconectividad, el espectador hiperestimulado y las ciudades, esa reflexión que se plantea en la Apocalipsis, en los géneros distópicos, es lo que realmente las hace tan atractivas, y es recordar esa fragilidad. No somos tan fuertes como creemos. Por tanto, esto nos lleva al siguiente punto, y es empezar a hablar de la complejidad terminológica. Hay una deriva terminológica que tenemos que entender, pero que es importante señalar, porque no es lo mismo hablar de mundos apocalípticos, posapocalípticos, distópicos, son distintos. En cualquier caso, son terminologías combinables y no excluyentes. La primera sería el mundo de realidad apocalíptica, como la película del día de mañana. Se nos muestra el momento de quiebra, se nos muestra ese
ese estertor final de la civilización y cómo vamos a superarlo o la nueva civilización que se va a crear. La segunda opción sería la realidad post-apocalíptica. Por ejemplo, saga entera de Mad Max, en el cual tenemos algo que ya ha sucedido, ese crack, esa quiebra, ese hecho apocalíptico ya ha sido, y tenemos una sociedad que vive, que sufre, que padece, que se está defendiendo de una manera continua para superar y evitar. Y finalmente tendríamos el mundo o realidad distópico de per se, que es en este caso Minority Report, por ejemplo, esa película, como puede ser otras tantas, en el cual encontramos que se plantea un escenario en el cual no ha tenido por qué suceder una quiebra, un acontecimiento que rompa el mundo, un asteroide o esta civilización final de Mad Max. No ha sucedido un hecho apocalíptico. Sin embargo, la resultante es una sociedad de un gobierno de la sin razón, o lo que denominaríamos un mal gobierno, que es básicamente esa calidad negativa del mundo de la distopía. Por lo tanto, llegaríamos aquí a Martorell Campos, uno de los referentes en estas investigaciones, y nos quedaríamos con esta primera definición. Llamamos distopía al género político de la ciencia ficción que describe con detalle e intención crítica la estructura de sociedades imaginarias del porvenir, peores y nacidas de aquella en la que viven los lectores o espectadores. Por esa norma vemos que muchas distopías no entrarían en esta, o muchos de los productos que actualmente consideramos distópicos no entrarían en esta categoría. Pero nuevamente acudimos a Martorell y acudimos a esta comodín que nos viene muy bien para entender también parte de ese fenómeno. Y es que estamos ante fronteras porosas, por eso hemos hablado de 3 combinatorias y no excluyentes. Fronteras porosas proclives al mestizaje y al intercambio de recursos. Por lo tanto, encontraríamos el siguiente punto, que es toda la saga literaria y finalmente la parte de nuestro nuclear de nuestro proyecto, que es las distopías y las artes escénicas. Lo primero es señalar, hay pocos textos teatrales, pocas obras y pocos productos de artes escénicas, pocos elementos escénicos que estén articulados a través de la ciencia ficción o a través de la distopía y apocalipsis. Hay pocos, hay algunos, como pues La pesadilla de Kepler, de Fakar, En busca del fuego, de Arawaki Producciones, o las que vamos a mencionar, nuestros objetos de estudio, o por ejemplo esta que tenemos aquí, una versión de El profesor de Andreas Kiekerbug. Avanzamos, por lo tanto, y entonces encontramos el siguiente punto, que es los tipos de distopías. No podemos saltar, no podemos empezar a hablar de distopías sin conocer cuáles son. Y aquí nos debemos a los autores, nos debemos a los que daban nombre. El primero sería las distopías orwellianas, aquellas en las cuales hay un sistema totalitario que gobierna y que encima priva al individuo. Lo segundo serían las distopías huxleyianas, aquellas que hay un sistema totalitario que permite ciertas libertades al individuo o cierta dosificación de la información. Lo siguiente, las kafkianas, básicamente el caos burocrático o el sometimiento burocrático, y finalmente las de fieldickidianas, en las cuales hay una sociedad, una distopía, un mundo fuertemente tecnológico, en el cual los seres humanos viven a través de realidades y entornos virtuales, desde Ready Player One hasta Blade Runner o incluso la película Wall-E. Seguimos avanzando y entraríamos, por tanto, en, ahora sí, las artes escénicas y nuestros 3 objetos de estudio: Última Transmisión, Serena Apocalipsis y La Noche de las Almas Abiertas. 3 textos. Comenzamos por Última Transmisión. En este caso encontraríamos un texto de tipología escenario posapocalíptico, una fuerte vinculación con la ciencia ficción, con el género Z, y por tanto nos muestra una realidad en la cual ya ha sucedido un apocalipsis. Estaríamos, por lo tanto, en escenario post-apocalíptico. La siguiente que estamos trabajando sería Serena Apocalipsis, el cual presenta una distopía de carácter totalitario absolutamente, muy vinculada al género huxleyano, porque tiene una parte de información que el sistema totalitario sí que les da y sí que les brinda, pero sobre todo oculta información al individuo. La siguiente que estamos trabajando para esta investigación es La Noche de las Almas Abiertas, la cual presenta una distopía muy similar, totalitaria, a la que teníamos anteriormente en Apocalipsis, pero en este caso es mucho más orwelliana, porque el carácter totalitario no da tregua, no ofrece ningún tipo de salida o de información que sí que ofrece la de Huxley. Permítanme en este caso poner la diapositiva de el libro, la segunda reedición de La Noche de las Almas Abiertas, y el cartel que estrenaremos en unos días, la nueva versión escénica. Por tanto, encontramos que estas tres obras teatrales configuran algo fundamental: es este universo apocalíptico distópico, y lo segundo, configuran una serie de
personajes que podemos encontrar fácilmente en todas las obras de carácter distópico apocalíptico. Y para ello tenemos que entender que los personajes, la configuración de personajes, se crea mediante la respuesta que tiene el personaje ante el acontecimiento, ante la quiebra. Y de esta manera un personaje se enfrentará y podrá llegar hacia la autodestrucción, el olvido o la locura, el fervor religioso, la violencia, agresividad, la esperanza, la supervivencia obstinada, la supervivencia mínima o finalmente el héroe, líder o incluso gurú. Estas taxonomías que hemos establecido las podemos, por lo tanto, encontrar en casi todos los productos audiovisuales, teatrales, que encontremos de carácter distópico posapocalíptico. Son personajes que aparecen tras la quiebra en Carriers, en Falling Skies, en Leftover, en Zeta Nation, evidentemente en The Last of Us, y que van a aparecer, por supuesto, en The Walking Dead y todas sus spin-off, y que además vamos a poder encontrar y rastrear en nuestros 3 objetos de estudio: Última, Serena y La Noche. Por lo tanto, pasamos así a las conclusiones. Encontramos esta tipología de personajes perfectamente taxonomizada, disculpen la celeridad del cuadro, en el cual encontramos los personajes de Última Transmisión, los personajes de Serena Apocalipsis, los personajes de Las Noches Almas Abiertas, y cómo cada uno de ellos responde a la tipología, taxonomía de personajes ante la quiebra o resultante después de la quiebra que hemos dicho anteriormente. Continuando con las conclusiones, encontramos estos 4 puntos. Todos son textos creados en un rango similar de años, 2012 a 2013. Llamémoslo referentes comunes, hilos epocales de pensamiento, hilos épocas de pensamiento, o polen de ideas, como diría Follner. Aparición de una distopofilia y distopofobia. Hay una enorme proliferación del género, hay un gusto, una tendencia, una filia absoluta hacia el género distópico apocalíptico, y también lo contrario, es enfrentarme a la fragilidad que me presenta este producto, me genera una fobia. Hay personas, hay espectadores que no consumen ninguna de estas porque precisamente ese asomarse al abismo y que el abismo le devuelva la mirada genera ansiedad. Tercer punto, poca presencia, pero existente en las artes técnicas. Hay pocos productos. Hemos hablado aquí desde Darío Facal hasta Última Transmisión o hasta Serena Apocalipsis o evidentemente Las Noches Almas Abiertas. Existen productos, pero son los menores. Y por último, la configuración de personajes vemos que efectivamente responde a esas categorías de distopías, a esas categorías del mundo postapocalíptico, y después a cómo el personaje se enfrenta a la quiebra o al momento de ruptura, y a partir de ahí se enfrenta asumiendo un rol, una configuración paradigmática muy potente. De esta manera encontraremos esta enorme diapositiva para finalizar, en el cual vemos algunos de los grandes productos mezclados también con nuestras obras de teatro. Así llegamos al final de la presentación y agradecer su atención. Muchas gracias, hasta luego.